Arrancamos con nuestro especial en el día de hoy de una manera totalmente diferente y como ustedes saben, pues siempre profundizamos sobre estas culturas que también conviven en nuestro país. Se dice que Panamá es un crisol de razas y es por eso que hoy vamos a festejar, a conocer un poquito más de todo lo que tenga que ver con el país de India. Y para eso vamos a arrancar inmediatamente porque tenemos el honor de contar con su santidad Guru Prasad Swami. Él es uno de los líderes predicadores más destacados en Latinoamérica y para la conciencia del Hare Krishna. Y vamos a hablar precisamente de todo lo que conlleva esto. Su liderazgo introduce humildad, compasión, también erudición. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que envuelve la cultura, la religión, todo lo que tiene que ver con India. Bienvenido oficialmente, Su Santidad, a El Ají de tu Vida. Gracias, muy amable por tenernos aquí. Bueno, para empezar, ahora vamos a tener cocina, música y danza. Esas son tres cosas que se encuentran en cualquier parte del mundo. Pero la diferencia aquí es que todo esta es una ofrenda hacia el Supremo, hacia Dios, ¿no? O sea, nuestra filosofía es tomar lo que todo el mundo le gusta, lo que es natural para nosotros y espiritualizarlo. Ese es el concepto principal. Sí. Su religión carece de una estructura como tal y cree pues se cree en la existencia de un poder superior. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué me diría usted, por ejemplo, de otras culturas que sí creen en un Dios específico y de repente a veces no desean compartir con otras religiones? Igualmente nosotros creemos en Dios, una persona única, pero que los aspectos de Dios son más evidentes, más pronunciados en los Vedas. Veda quiere decir conocimiento. Entonces los libros antiguos espirituales de la India se llaman los Vedas. Y los Vedas hablan de Dios, ¿no? Pero Dios con actividades, con cualidades, o sea, todos sus aspectos personales son bien conocidos y definidos. Es un Dios más de palabra que es más de acción que de palabra. Bueno, palabra, acción, cualidades, todo incluido. El Supremo es la fuente de todo. Hay algo que la gente de diversas religiones ama sobre su religión en particular y son los textos sagrados. Y es que independientemente de lo que creas, siempre que leas un libro de ustedes, de la India, vas a encontrar una palabra buena para ti y vas a encontrar una manera de salir de cualquier situación de tu vida. ¿A qué atribuye usted que los textos sagrados de ustedes sean, como decimos en panameño, tan directo al grano? Porque es como la escuela, existe los grados elementales, intermediarios y universidad. Entonces, nosotros consideramos que la filosofía de Dios, hay un hilo de verdad que existe en todas las escrituras, pero a un pueblo más preparado, ¿no? Por ejemplo, nuestro libro principal se llama Bhagavad Gita, que quiere decir la canción del Señor. Entonces el Bhagavad Gita fue hablado a una persona sumamente preparada, entonces tiene más información de lo mismo. ¿Qué tiene que hacer una persona, por ejemplo, para escoger esta religión? No necesariamente tiene que haber nacido en la India, puede ser cualquier persona que se siente identificado con las cualidades y el concepto per se que ustedes tienen. Es una cuestión de atracción, ¿no? Como la atracción existe en todas partes y una persona que quiere saber más, que quiere entender el propósito de la vida, por qué estamos aquí, por qué sufrimos, por qué disfrutamos, por qué no podemos ser felices siempre. Alguien que tenga esa curiosidad es un buen candidato. Hay cosas que los identifican, por ejemplo, la manera de vestir. Sí, aunque la mayor parte de nuestros miembros
si ustedes las ven en la calle no van a No van a parecer identificar. diferentes. Sí, ¿Qué diferencia? ¿Por qué ustedes sí están Bueno. vestidos de esta manera o es por elección simplemente? Yo soy monje y varios de ellos son monjes también. Eso es lo que identifica. Sí, sí, más que todo, y a algunos les gusta usar esa ropa cuando entran en el templo o alguna actividad espiritual, como es una ropa simple. Sí, es simplemente algo para vestir, pero que no hay marca, no hay diseños, es Sí. una manera también de Bueno, las expresarse. mujeres tienen mucho más que Sí, van a ver. claro, ellas sí. estoy dirigiéndome a los hombres, ¿no? Y los colores un poco neutrales, un Sí. poco pacíficos los colores, ¿no? Sí, la idea es que queremos destacar a Dios, no a nosotros. ¿no? Eso Más me bien gusta. glorificar al Supremo. ¿no? Qué importante. Ustedes también creen en la reencarnación. Entiendo que cuando, según su religión, cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo abandona nuestro karma. ¿Por qué se le llama de esta manera al cuerpo? Sí, bueno, karma, quiere decir yo hago. Entonces, según mis actividades, yo estoy formando o creando mi destino. Entonces, la idea de reencarnación, o más bien transmigración del alma, es que mientras que tenemos el deseo de estar en este mundo, de disfrutar este mundo, recibimos un cuerpo tras otro, ¿no? Que está más allá de nuestro control. Según las actividades piadosas o impías, uno recibe más facilidades materiales o menos. Pero cuando la conciencia está totalmente espiritualizada, cuando uno está totalmente enfocado en Dios, entonces uno puede transferirse al plano espiritual, al mundo espiritual, y no hay más reencarnación. ¿Qué es estar totalmente, o defina qué, desde su concepto, qué es estar enfocado totalmente en Dios? Estar total quiere decir que cada acción, cada palabra y cada pensamiento se dedica a Él. Acción, palabra y pensamiento. Es muy importante, es algo integral. Sí, porque a veces uno puede aparentar algo, pero no revela el corazón. Así Los es. pensamientos y también las palabras revelan más la condición del corazón. Sí, dice que lo que sale de tu boca es lo que tú tienes realmente en tu corazón, ¿no? Exactamente, sí. Maestro, me interesa saber cómo ha sido el viaje en su vida que lo ha llevado al momento en el que está. ¿Desde qué edad usted se interesó por la cultura o usted nació en ella? No, yo nací en Estados Unidos y naturalmente en la universidad yo empecé a pensar de qué se trata la vida. Empecé a pensar, me están formando para ¿Qué para estaba tal estudiando en la actividad. universidad? Física nuclear. Ok, Wow. oh, wow, Wow. ok. Y mientras estudiaba física nuclear se empezó a cuestionar, a dudar, a preguntar. Sí, más que todo, yo empecé a pensar, voy a tener que vivir en un laboratorio y hacer lo que la gente me diga. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué tengo que hacer esto? Si voy a obedecer a alguien, quiero obedecer a la persona más importante. Todo el mundo tiene un propósito en esta vida, desde la perspectiva de ustedes. Y de muchas religiones también, y de muchos libros, y de muchos filósofos, etc. Sí, el propósito, desde nuestro punto de vista, el propósito del ser humano es desarrollar autoconocimiento, entender que yo soy sirviente del Señor Supremo. El conocimiento es poder, la información siempre se dice que es poder, pero para un poder, porque la información dependiendo de que tengas en tu corazón, la utilizas para bien o la utilizas para mal. Entonces, desde tu filosofía es para servir, es una filosofía de servir, de ser consecuentes con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos. Sí, porque todos estamos sirviendo a alguien. Mi familia, mis padres, mis hijos, mi sociedad, ¿no? Las leyes del país. Entonces, servicio es algo natural para nosotros. Simplemente tratamos de elevar el concepto de servicio al Supremo. ¿Y usted cómo llega en este camino cuando se le manifestó esta inquietud ahora a hacer su santidad y ser uno de los líderes predicadores más importantes? Bueno, soy un sirviente, pero no. ¿Ha estudiado mucho? Ha leído Sí, mucho. he estudiado algo. Sí. ¿Cómo se forma
para llegar a ser su santidad? ¿Cómo se forma su santidad? Bueno, nuestros templos, tenemos templos en todas partes del mundo y el propósito del templo es educar a las personas, formar las personas internas y educar en términos generales todas las personas interesadas. Porque nuestro proceso no es simplemente una religión, es una ciencia espiritual que cualquier persona de cualquier clase de fe o puede utilizar esa gran ciencia en su propia religión particular. Me interesa mucho saber algo. Ustedes tienen muchos escritos, muchos libros. Y generalmente cuando, por ejemplo, a mí me toca recomendar libros, yo recomiendo 5 libros que son mis favoritos. Si usted tuviese que recomendar a alguien que de repente todavía no conoce lo que es el hinduismo, un libro que para usted pueda cambiar la vida de esa persona, independientemente de la fe que profese y practique, ¿qué libro sería? Yo recomendaría 2. Uno, el Bhagavad Gita, que mencioné, la canción de Dios, que fue hablado hace 5,000 años. Y un libro que tenemos que se llama La ciencia de la autorrealización. La ciencia de la voy a apuntarlo. autorrealización. La ciencia de la autorrealización. ¿Podría decirme usted de qué se tratan ambos libros o el mensaje que usted sacaría de ambos libros? El Bhagavad Gita se trata de una exposición filosófica acerca del alma, del Supremo y de la naturaleza y cómo la relación entre los tres. Y cómo llevar todo al plano espiritual. El hombre, el ser supremo, la naturaleza y cómo llevar eso al plano espiritual. Y la ciencia de la autorrealización que tenemos Aquí está. ¿no? Quiero uno en mi Apareció, vida. yo también quiero uno. Y te lo acabo de mandar a tu WhatsApp para ir a comprarlo. Este libro Sí, es el que usted... se trata de muchos artículos, entrevistas y todo con nuestro maestro en diferentes temas, cristianismo, hinduismo, el crimen, muchos temas particulares y el enfoque espiritual en cada tema. Aquí, por ejemplo, voy a leer un poco del resumen que tiene en la parte posterior. Y dice, ¿existe alguna conciencia que nos ofrezca conocimiento sobre nuestro verdadero ser? Existen muchos métodos de autorrealización, pero según la sabiduría védica de la India, el más adecuado para esta es el sencillo método de cultivar conciencia de Krishna, la ciencia con la que podemos revivir nuestra conciencia original y de ese modo lograr la felicidad. Al final, pues ustedes están abogando por la felicidad. Uno vino a este mundo a ser feliz. Sí, finalmente, pero como vemos que la felicidad perdura muy poco tiempo, ¿no? Entonces debe ser la calidad de nuestra felicidad no ha llegado a su punto, ¿no? Y ese se despierta a través del autoconocimiento espiritual. Me gustaría saber qué es para usted la meditación, porque, vuelvo y repito, hay muchas religiones y cada quien practica o alaba a su Dios de la manera en la cual desea, pero para ustedes la meditación parece ser muy importante. ¿Por qué? Sí, meditación, claro, todos nosotros sabemos cómo meditar, pero generalmente en las cosas materiales, ¿no? Entonces la meditación trascendental o espiritual quiere decir meditar en Dios, en su forma. La mayor parte de las religiones no explican la forma del Supremo, ni sus cualidades, ni sus actividades en el mundo espiritual. Pero nuestras literaturas sí explican todo eso con lujo de detalle, ¿no? Tengo una pregunta. Usted tiene como especie de una marca acá. ¿Qué representa esa marca? Ese se llama tilak. ¿Cómo se llama? Tilak. Tilak. Que es una arcilla que proviene de lugares sagrados en la India y realmente simboliza o representa que el cuerpo es la propiedad del Supremo, ¿no? Y para su servicio. Tengo una pregunta. Por ejemplo, usted, su santidad, es gurú dentro de los máximos exponentes o predicadores. También hay mujeres, o sea, son iguales dentro de esto. Sí, yo creo que nosotros podemos comprender mejor que cualquier otro grupo la igualdad entre hombres y mujeres porque nosotros vemos las personas como almas espirituales, no hombre y mujer, blanco, negro, chino, no. Panameño, todo
tratamos de enfocarnos en En la el ser, persona, en el la ser. persona innata, ¿no? Quiero preguntarle, ¿qué piensa, por ejemplo, y eso fue una pregunta que nos están diciendo desde Controles, de la violencia que existe en el mundo actual? Ninguna persona de ningún tipo de religión a veces nos podemos explicar de repente por qué pasan cosas tan traumáticas que nos afectan a todos y que también cobran la vida de inocentes. Podemos mencionar muchos eventos terroristas, las Torres Gemelas, recientemente en países europeos, pues estas cosas que se dan y mucha gente cuestiona y dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Qué piensan ustedes o cuál es el concepto de la violencia en el mundo? Bueno, volviendo primero a la pregunta, ¿por qué pasan cosas malas a gente buena? Tenemos que definir qué es una persona buena, ¿no? Nosotros todos tenemos un pasado que no podemos ver, como hemos hablado, de transmigración del alma. Hemos vivido y no sabemos qué he hecho en la vida pasada que puede ocasionar un problema en esta vida, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué un niño va a nacer con defectos? Si Dios es justo, ¿por qué ese niño tiene que nacer así? Con una condición. Sí, porque hay algo del pasado, un pasado que no podemos ver, pero podemos ver el efecto. Pues mucha gente también, refiriéndome precisamente a niños que tienen condición, a las personas que nacen con condición, pues dicen que estos niños pues han llegado, son almas que han llegado a su máxima y su pureza superior y que son especiales, precisamente por eso. Porque son almas, aunque estén o sea, son almas que han transmutado, que han superado todo y que no importa la parte física, pues su alma sigue siendo 100% pura. Bueno, nosotros Han trascendido. vamos a verlo uno que trasciende no se queda en este mundo. Okay. ¿No? Por ejemplo, ¿por qué un niño tiene que nacer y vivir en un barrio pobre, violento, etcétera, ¿no? ¿Dónde está la justicia? Si no existe un pasado, ¿dónde está la justicia del Señor Supremo? Entonces nosotros así explicamos eso por la propia reencarnación. ¿Por qué hay violencia? Porque nosotros estamos todos compitiendo de apropiarnos de algo que no es nuestro. Todo es la propiedad del Señor Supremo. Cosas materiales. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, sí, basado en lo que usted me cuenta, pues una persona tiene una vida que es bastante desagradable, llámese por un pasado que no puede explicar, pero esa persona nace con una intención distinta y esa persona nace con unas ganas y un amor por la vida y la gente, de simplemente ser bueno y estar bien. ¿Puede esa persona cambiar entonces su destino? Sí, nosotros podemos ver casi en la vida de casi todo el mundo que existen sus momentos buenos, agradables y otros momentos difíciles, porque no hemos vivido una vida o dos, quién sabe cuántas vidas que hemos pasado y tenemos experiencias de todas esas vidas o resultados. Y entonces, pero las buenas intenciones existen dentro de todos nosotros como alma, como parte de Dios, ¿no? Pero la tendencia de ser confundido por la materia, por los deseos innecesarios, también es muy fuerte. ¿Qué ustedes consideran deseos innecesarios? ¿Perdón? ¿A qué ustedes le llaman deseos innecesarios? Deseos que nos involucran en cosas temporales, que no tienen nada que ver con nuestra verdadera identidad como sirviente de Dios. Ok. ¿Ustedes creen en la reencarnación, como les preguntó hace un rato Marcela? Cuando reencarnas, te encuentras con otras vidas que también te impactaron en tu vida pasada, a terminar capítulos, a concluir, a aprender, a seguir el camino. Sí, es una combinación de muchas cosas, pero hasta que uno despierta el deseo de superar todo esto, vamos a continuar algunas veces felices, algunas veces tristes, algunas veces angustiados, algunas veces satisfechos, ¿no? Y todo esto está hecho para hacernos contemplar. ¿Por qué estoy sufriendo? Si no quiero sufrir, si no quiero morir, si no quiero enfermarme, ¿por qué tengo que pasar por esas cosas? ¿Cómo ustedes ven el concepto de la muerte? La muerte es una transición.
¿no? Un cambio de cuerpo, ¿no? Un cambio de Me cuerpo. O gusta. Me en gusta el eso. caso de alguien, como usted dice, que ha llegado a su pureza perfecta, una oportunidad de salir de la materia y entrar en el plano espiritual. Qué interesante. ¿Cuál sería su mensaje de repente para los jóvenes que nos están viendo, que de repente no tienen fe en nada en particular? Porque hoy día, pues lamentablemente se nota, por lo que vemos en la calle, que hay personas que no creen en nada. Sí, bueno, creen en algo, Su pero propio ser será a veces. sí. Nosotros, mi consejo es que vengan con nosotros en nuestro desfile el sábado y van a experimentar algo espiritual, un conocimiento, una explicación de cosas científicamente para que puedan comprender mejor qué es el Supremo, quién soy yo, etc. Y hemos visto, por ejemplo, hace un rato cuando arrancamos aquí en el Ají de tu Vida, pues que arrancamos con música, pues hay jóvenes integrantes dentro y hay una combinación interesante de juventud y experiencia, ¿no? Entonces vemos que los jóvenes sí están, yo creo que los jóvenes de hoy en día están más curiosos y tienen muchas más preguntas que los jóvenes de mi generación cuando era un poquito más joven. Entonces, cuando éramos un poquito más jóvenes. Los jóvenes de ahora, a raíz de todos los avances, de todo lo que hay en tecnología, etcétera, se cuestionan más y eso es bueno. Sí, además nuestro maestro Srila Prabhupada, él decía que los jóvenes están atraídos a nuestro movimiento porque tenemos una explicación científica. Estamos en una época tecnológica, entonces todo el mundo quiere entender las cosas científicamente y es algo que podemos ofrecer a los jóvenes. Así es. Interesantísimo. Aquí está el otro, hace poco lo enfocamos, pero aquí están pues los dos libros. ¿Este es el otro o no? Sí, viaje hacia el autoconocimiento y ciencia de la autorrealización. Ok. Sí, son estos. Son más o menos los dos que mencionó. Sí, El Bhagavad Gita él era también, otro. pero no lo Es tenemos la ciencia de la con autorrealización. nosotros en Esos este son los momento. primeros libros que ustedes recomiendan, por ejemplo, para Sí. conocer un poco más. Sí, exactamente, sí. Interesante, ¿no? Pues conocer todos los conceptos, las bases de su religión. ¿Ustedes le llamarían religión o estilo de vida? Sí, religión, estilo de vida, ciencia espiritual, tiene algo para todo el mundo. Me gusta. Muchísimas gracias, Su Santidad, el Gurú Prasad Swan, por acompañarnos y por darnos un poco de su conocimiento, su tiempo, su humildad y compartir un poco sobre todo lo que ustedes realizan. Y el Gracias concepto. por tenerme aquí y tenernos aquí. Y Gracias. seguimos, Gracias por estar seguimos con un poco más con en nuestro especial, porque también en nuestra cocina vamos a conocer un poco de esos conceptos de alimentos. Así que usted manténgase ahí, en el Ají de tu Vida.